Los detectives privados abundan en esta ciudad. No es necesario mirar mucho más allá de las luces brillantes para encontrar la suciedad, por lo que los impostores que ejercen su oficio pueden ganarse la vida a duras penas. Solía ser como los demás, pasando de un caso a otro y pensando que nada cambiaría jamás, hasta que ella cruzó mi puerta. Hacía más calor que el infierno. Estaba sentado en mi oficina bebiendo un vaso de whisky y deseando que lloviera. La noche anterior había llegado con truenos y relámpagos, pero no había lluvia y el calor seguía aumentando. Nadie dormiría esta noche. Los ánimos estarían hirviendo. Tomé un trago largo y lento. Las sirenas sonaban a lo lejos. En la calle, debajo de mi ventana, alguien gritó. Quizás alguien que necesitaba la ayuda de un detective privado. Consideré tirar una tarjeta de presentación que tenía detalles de mis tarifas bajas en el reverso, pero todavía hacía demasiado calor para moverme, y todavía me quedaba un poco de whisky por tomar. Estaba pensando en lo mucho mejor que sería mi vida si mi bebida tuviera hielo, cuando se abrió la puerta exterior de mi oficina. Era un sonido muy leve, pero como me gustaba decirle a los desconocidos en los bares, sabía escuchar bien. La cerradura de la puerta exterior había estado rota todo el verano, y no había nada que impidiera que alguien entrara desde la calle y me robara a ciegas. No tenía nada que valiera la pena robar, así que no me preocupé cuando vi aparecer una silueta del otro lado del panel del vidrio de la puerta de mi oficina. La silueta no llamó, giró la manija y entró. Estaba a punto de tomar otra copa, pero dejé el vaso sobre mi escritorio. Como detective privado profesional, creía en dar una buena primera impresión. Sin embargo, la mujer que ahora estaba en mi oficina no parecía impresionada. Pensé que sería mejor que me esforzara más. Soy Granger, Thomas Granger, detective privado. ¿Cómo puedo ayudarla? Parecía como si estuviera pensando, como si tal vez estuviera arrepentida de haber entrado a mi oficina y estuviera a punto de irse. Mi ofensiva de encanto debió haber funcionado porque ella no se fue. En cambio me miró a los ojos y dijo: «Quiero que encuentres a mi marido». Asentí con simpatía y le pedí que tomara asiento. Saqué una libreta y un bolígrafo. Una vez fui un policía, hace mucho tiempo atrás, y algunos hábitos persistieron. Pasé una página nueva y sostuve el bolígrafo sobre ella. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su marido? Anteayer. Fue en una capilla del descanso en su ataúd, unas horas antes de ser enterrado. Dejé el bolígrafo. Ya había localizado a maridos desaparecidos antes, para algunos clientes, pero todos estaban vivos. Aún así, mientras ella estuviera dispuesta a pagar mis honorarios, no iba a rechazar el caso, no importa lo extraño que sonara en ese momento. ¿Puedes decirme cómo desapareció? No. Logró decir antes de comenzar a llorar. Le di tiempo. Me senté y la miré. Cuando eso empezó a resultar incómodo, miré el vaso de whisky casi vacío y la botella a su lado. Estaba a punto de pasar a la telaraña en la esquina de la habitación, cuando ella sacó un pequeño pañuelo y comenzó a secarse las lágrimas. Lo siento. Esta mañana fui a su tumba para refrescar las flores. Me preocupaba que la tormenta hubiera echado a perder todo lo que había quedado fuera. Pero cuando llegué allí, había un agujero en el suelo, y su ataúd estaba abierto y vacío. Él se había ido. Fue tan horrible. Y la gente en el cementerio dice que no tiene idea de lo que pasó, y la policía no hace nada. Estoy desesperada, señor Granger. Lo suficientemente desesperada como para contratar a alguien como usted. Ella había pasado por un momento traumático, así que dejé pasar el insulto sin decir nada. Pero agregué $10 a mi tarifa diaria cuando le dije cuánto cobraría. No soy ningún santo. Una hora más tarde me encontraba junto a una tumba vacía. Pasé mi linterna por encima. Quienquiera que hubiera hecho esto, había destrozado el lugar. La lápida yacía boca arriba en el suelo y estaba partida por la mitad. El suelo donde había sido colocado el ataúd parecía como si hubiera sido desgarrado.
y la tapa del ataúd había sido destrozada. La violencia de la escena me hizo temblar a pesar del calor. Me di la vuelta. No tenía ningún CSI a quien llamar para examinar la tumba profanada, y la única tecnología que tenía ahora estaba parpadeando. Apagué la linterna para ahorrar un poco de las baterías defectuosas y salí del cementerio. Estaba en el límite del distrito comercial. Sobre él se alzaban bloques de oficinas. Mi cliente me había dicho que su difunto marido había trabajado en uno de estos edificios. Había estado en finanzas, trabajando 18 horas al día, 6 días a la semana. Me pregunté si habría podido ver las tumbas debajo desde la ventana de su oficina. Me pregunto si alguna vez se había detenido y pensado si en la vida había algo más que ganar dinero. Tenía 45 años cuando murió de un ataque al corazón. Algunas personas habrían dicho que era una verdadera lástima. Yo no era del tipo emocional. Saqué un frasco que había llenado con lo último de whisky de la botella en mi oficina y tomé un trago. Era medianoche y tenía que encontrar un cadáver en una ciudad de 1 millón de almas. Volví a guardar el frasco en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la fotografía del marido desaparecido que me había dado su viuda. La fotografía había sido tomada antes del coronario, antes de que el funerario hiciera su magia para que el cuerpo pudiera yacer en un ataúd abierto. Parecía mayor que su edad. Su cabello era ralo y su rostro estaba hinchado, decorado con las venas rotas de un bebedor. Sus ojos inyectados en sangre contaban la misma historia. La imagen también mostraba el anillo que llevaba. No era de boda. Lo llevaba en la otra mano. El anillo que me interesaba era una gran pieza de oro. Según su viuda, pertenecía a su familia desde la época de su abuelo. No habían tenido hijos a quienes heredarlo, y ella tenía la vida resuelta una vez que se aclararan los trámites de la póliza del seguro de vida, por lo que decidió que él debería ser enterrado con el anillo. Me pregunté cuántas otras personas habían sabido que había cientos de dólares en esa tumba esperando a ser arrancados de un dedo frío. Ese fue motivo suficiente para irrumpir en la tumba. Pero, ¿por qué tomar también el cuerpo? Trabajando en otros casos, había escuchado oscuros rumores sobre la venta de partes del cuerpo para uso ilegal en procedimientos médicos. Un órgano sano para su uso en un trasplante podría valer miles de dólares. Seguramente los componentes de un cadáver perderían su valor rápidamente. Volví a guardar la foto. Saqué de nuevo el frasco y tomé otro trago de whisky. Tenía un montón de preguntas, pero aún no tenía respuestas. Decidí empezar a buscar el anillo primero. Rastrear objetos de valor robados era un territorio mucho más familiar para mí, y con suerte el anillo me llevaría hasta el cuerpo. Empecé a caminar. Me alejé del distrito comercial, hacia una parte más antigua de la ciudad, donde los edificios deteriorados estaban apiñados en calles estrechas. La primera casa de empeño que vi estaba en una esquina, bajo una farola rota. Supuse que quien quiera que hubiera robado el anillo habría venido a un lugar como este, donde no se hacían preguntas para conseguir algo de dinero en efectivo. Había rejas en las ventanas y en la puerta. Encontré un timbre y mantuve el dedo sobre él. Una figura oscura se acercó. Estaba demacrada y sin afeitar. Miró por la puerta y gruñó. ¿Qué quieres? No fue educado, pero al menos no estaba blandiendo una escopeta en mi cara. Eso me había pasado antes por aquí. Levanté la foto. Estoy buscando este anillo. Se lo robaron al hombre que lo lleva aquí en la foto. El hombre entrecerró los ojos para ver la imagen a través de los barrotes y luego dijo: Sí, ese anillo fue comprado aquí esta noche. Está ahí atrás. Te costará 800 si quieres comprarlo de nuevo. Una mueca de desprecio cruzó mi cara y se abrió paso por mi voz. No compro objetos robados. Él frunció el ceño. El anillo no fue robado. Lo empeñó el hombre de la foto y usted dijo que era su dueño. Abrí la boca, pero la cerré de inmediato. No se me ocurrió nada que decir. El caso acababa de volverse más extraño.
Los muertos no entran a casas de empeño y cambian sus propiedades por dinero en efectivo. O al menos no lo hacían en la ciudad que yo conocía. La ciudad de la suciedad y el ajetreo, y la persecución del sueño. La calle empezó a sentirse como si estuviera dando vueltas bajo mis pies. Necesitaba controlarme, para volver a lo básico. ¿Viste en qué dirección se fue? Un dedo rematado en una uña sucia apuntaba al otro lado de la calle. Me volví y vi unos escalones que bajaban desde la calle hasta la puerta del sótano. Una luz de neón brillaba sobre la puerta y un cartel que colgaba sobre ella. Respiré hondo y bajé a The Weary Bones. El interior del antro era oscuro y húmedo. En el aire flotaba el olor de algo que se había apagado hacía mucho tiempo. Mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad, pude distinguir sombras encorvadas sobre las bebidas en las mesas que se alineaban a un lado del local. La barra corría a lo largo de la otra pared. Filas de botellas en estantes elevados detrás proyectaban formas en la penumbra. Había una hilera de taburetes, pero solo una estaba ocupado. Cuando me acerqué a la barra, nadie me estaba prestando atención. El bebedor del bar me daba la espalda y el camarero le servía cerveza fresca. En el calor interminable de esa noche, la idea de tomar una cerveza grande y fría era fascinante. Llegué a la barra. Estaba descascarada y manchada. Una mosca se abrió paso lentamente sobre la superficie y otras más revoloteaban en el aire. Pedí una cerveza. El camarero se volvió hacia mí. Llevaba un chaleco desaliñado sobre una camisa que alguna vez había sido blanca. Entrecerré los ojos cuando dijo: «Es solo efectivo, sin tarjetas». Mi historial crediticio estaba por los suelos, así que eso me vino bien. Dejé un par de billetes en la barra. Los recogió y los examinó detenidamente antes de colocarlos en la caja. Luego me sirvió la cerveza y me la entregó. Levanté el vaso y tomé un trago. Fue maravilloso. Suspiré mientras me pasaba el dorso de la mano por los labios y le decía de pasada a mi compañero de bebida en el bar: nada como una cerveza fría en una noche calurosa. Levantó la vista de su bebida y volteó hacia mí. Retrocedí en estado de shock porque estaba cubierto de moscas. Se abrieron paso a través de su cabello cada vez más escaso. Se arrastraron por su rostro hinchado y por las venas rotas que decoraban su piel. Se movieron a través de sus ojos inyectados en sangre y a lo largo de sus labios, que estaban fruncidos en un ceño algo raro. ¿A quién estás mirando?, preguntó con voz ronca. Una mosca salió de su boca mientras hablaba. Rara vez me faltaba una respuesta inteligente, pero todo lo que podía hacer era seguir mirándolo. Ya no por las moscas fueron noticia de ayer. Me quedé estupefacto porque sabía quién era. Levanté mi vaso lentamente porque temblaba mucho. Me bebí la cerveza. Entonces logré decir: soy un detective privado. Estoy trabajando para tu esposa. Ella me contrató para encontrarte. El hombre que había reconocido por su foto no parecía contento. Quizá no creía en los finales felices. O tal vez estar muerto estaba nublando su perspectiva. Y estaba muerto. Estaba seguro de eso. También lo estaban las moscas que revoloteaban sobre él. Respiré hondo y me arrepentí inmediatamente. El olor a muerto que despedía de él me hizo sentir mal. Con este calor se estaba descomponiendo rápidamente. En cuanto cómo un hombre muerto había encontrado su camino desde la tumba hasta un bar de mala muerte donde estaba tomando una cerveza, bueno, no tenía idea. Estaba fuera de mi alcance. Así que hice lo que la gente que se siente perdida hace en bares de todo el mundo, noche tras noche. Pedí otra bebida. Y una para mi amigo, le dije al barman. El muerto se rió amargadamente ante esto. No tengo amigos. Siempre estuve demasiado ocupado trabajando, tratando de vivir el sueño de hacer una fortuna, pero se convirtió en una pesadilla. Estaba estresado todo el tiempo. No podía dormir y tenía dolores en el pecho durante días. Pensé que era una indigestión.
Se detuvo y miró su cerveza como si ahí hubiera respuestas. Necesitaba saber más, así que para intentar que volviera a hablar le dije: tu esposa me dijo que tuviste un ataque cardíaco. Siguió mirando fijamente su vaso mientras decía: Eso parece. Recuerdo estar en agonía. Entonces no hubo nada, hasta que escuché un trueno. Estaba amortiguado, pero supe que lo había oído mientras yacía allí, preguntándome en dónde estaba. Estaba oscuro y claustrofóbico. Empecé a entrar en pánico y ataqué. Rompí la madera que estaba sobre mí y luego trepé por la tierra casi encima. No tenía idea de que había estado en un ataúd a 2 metros bajo tierra, hasta que salí a la luz. Estaba confundido y enojado. Pensé que me habían enterrado vivo. ¿Es por eso que rompiste tu lápida? Sacudió la cabeza. No, esa ya estaba partida en 2. Creo que fue por el rayo. Cuando dijo eso, una pieza encajó en su lugar. Había visto suficientes películas de terror clásicas para saber que las tormentas eléctricas podían devolver a la vida a los muertos. También pensé que los muertos vivientes solo existían en el cine, pero la evidencia que desafiaba esa lógica estaba bebiendo una cerveza a mi lado. Y entonces, ¿qué hiciste después? Fui a tomar una copa, o al menos lo intenté. No tenía mi billetera y sin tarjetas no podían atenderme. Así que empeñé el anillo de la familia y vine aquí. Iba a tomar solo una copa y luego ir a buscar a mi esposa para preguntarle por qué me había enterrado cuando no estaba muerto. No pude mirarlo por un momento. Las moscas lo sabían, yo lo sabía, pero él no. No tenía reparos en tener conversaciones incómodas, pero esto era otro nivel. Intenté suavizar el golpe de la realidad y dije: tu esposa se preocupa profundamente por ti. Lo único que quiere es que descanses en paz ahora que estás muerto. Tenía el vaso a medio camino de la boca. ¿Quieres decir? Asentí con la cabeza. Él mismo estaba llenando los vacíos y no necesitaba que yo dijera más. Miró el borde de su vaso fijamente y una lágrima corrió por su rostro, envolviendo una mosca que se aferraba a su mejilla en el camino. ¿Qué tengo que hacer? Vuelve a tu tumba, te ayudaré. Ok, tienes razón. Pero antes de hacerlo hay una cosa que quiero. Tuve la terrible sensación de que iba a decirme que quería ver a su esposa por última vez, y me imaginé la reacción de repulsión que tendría. Pero resultó que no era eso, así que me estaba preocupando por nada. Se frotó el estómago y dijo: tengo hambre. Me gustaría conseguir algo de comer. Anhelo tener cerebros. Sabía que cerca había una hamburguesería abierta a las 24 horas, donde todo lo que se servía estaba chorreando de grasa y era mejor no pensar en lo que había en las hamburguesas. Pero dudaba incluso que sirvieran cerebros como parte de la mezcla. La comida debe esperar. Pronto habrá luz. Te llevaremos de regreso al cementerio. Terminamos nuestras bebidas y salimos del bar. Luego caminé con un zombi durante lo último de la noche. El calor era intenso. El mundo que nos rodeaba parecía estar al borde del colapso. Mientras nos acercábamos al cementerio se escuchó un estruendo a lo lejos. La tormenta estaba cerca. Ya no esperaba que la lluvia aliviara el calor. La lluvia convertiría la tumba abierta en un lodazal, y no podía imaginar al zombi descendiendo voluntariamente a eso. Mejor que el suelo estuviera seco. Llegamos al cementerio uno al lado del otro. Un rayo atravesó el cielo. Conté para mis adentros: 1 Mississippi, 2 Mississippis, 3... Fue lo más lejos que llegué antes de que sonara el trueno. Si la forma de medir la distancia de un rayo que había aprendido cuando era niño era correcta, el impacto se produjo a 2,5 millas de distancia. La tumba de la que había salido el zombi estaba a una docena de pasos y todavía no había señales de lluvia. Pero hubo otro relámpago. Golpeó la siguiente tumba. Me quedé tambaleando. Maldije.
Parpadeé, me froté la cara. Aquel hombre estaba quieto. Su atención parecía centrada en la tumba que había sido golpeada. Vi que la lápida se había partido en dos y pensé, ¡no! Mi corazón comenzó a acelerarse. El sudor que cubría mi piel se volvió helado y juré que podía oír movimientos bajo tierra. Algo escarbando, cavando. La superficie de la tumba se movió. Apareció una franja de color blanco pálida salpicada de tierra. Se me encogió el estómago al darme cuenta de que estaba mirando un hueso. Era visible a través de la carne de una mano que se había descompuesto y estaba marchita. La mano estaba levantada, arañando el aire, y ahora apareció a la vista una segunda mano, luego una cabeza. Un par de ojos podridos se asomaron, seguidos por el muñón de una nariz y una boca. Le habían arrancado los labios y los dientes de este zombi quedaron expuestos a la noche. Dientes que sonreían. Juro por todo lo bueno que la criatura muerta viviente sonrió antes de liberarse del suelo para ponerse de pie. Había sido enterrado con un traje y los restos de este colgaban sobre restos de piel y músculo. Los insectos que habían sido molestados bruscamente mientras se alimentaban correteaban sobre el cadáver reanimado. Quería correr, quería gritar, pero el miedo se apoderó de mí y todo lo que pude hacer fue quedarme allí y mirar cómo el zombi comenzaba a tambalearse hacia nosotros. Su boca se movía, intentaba hablar, pero sus cuerdas bucales debían estar carcomidas porque sus súplicas se perdían en el aire. La tormenta ya había pasado. Una vez más la lluvia no había llegado y los relámpagos y truenos habían sido breves pero devastadores. Había sacado a otro muerto de su tumba. El hombre para quien me habían contratado a encontrar se volvió hacia mí y me dijo: ¿Estás armado? Tenía licencia para portar armas, así que asentí. Entonces necesitas poner una bala en el cerebro de esa cosa. Es la única manera de detenerlo. La bilis subió a mi garganta. Me temblaba la mano, pero disparé. Un hombre muerto se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo, con el cráneo destrozado y el cerebro diezmado. Otro muerto me miró. Vi un destello del hombre vivo que alguna vez había sido. ¿Y ahora yo? Me quedé horrorizado. No puedo. No eres como esa cosa. Tienes una viuda que te ama. Todavía puedes pensar, todavía puedes sentir. Sacudió la cabeza y dijo con voz tranquila y firme: A medida que pasa el tiempo y mi carne y mi razón se corrompan, yo también me veré obligado a atacar y alimentarme de los vivos. Puedo sentirlo. Puedo sentir que ya está sucediendo. Pero no se puede llegar a eso. No puedo permitirlo. Ni tú tampoco. Por favor. Sabía que tenía razón. Sabía que no había otra manera. Lo siento, dije e hice lo que pidió. Luego volví a enterrarlo a él y al otro muerto. Amaneció sobre la ciudad mientras me alejaba. El caso por fin estaba cerrado y los muertos estaban en sus tumbas.